Hola a todos. Hola, estoy aquí. Quería hablarles de electrodos. Quería hacer algunos comentarios sobre algunos electrodos que vamos a poder utilizar en nuestros pacientes y otros que vienen en los libros o que se lo van a regalar con el electrocardiógrafo, pero que nos van a resultar relativamente poco útiles. Vamos a empezar con los primeros, con los más básicos, que son muy sencillos y que en personas ya no se utilizan, ya les explicaré luego los que se utilizan habitualmente, y a nosotros nos ayudan en muy poquitas ocasiones. Este es el más elemental, es una pieza metálica, tiene que contactar con el paciente para registrar la electricidad. Normalmente se utiliza en medio, y luego hablaremos de esto, algunos geles o algunos líquidos, fluidos de electromedicina para mejorar esta conducción eléctrica, y la idea es que el electrodo contacte con el paciente. En este caso tiene un sistema de una especie de muñequera, de correa elástica de goma, de tal manera que esta correa o muñequera la puedo adaptar al tamaño del paciente. Una vez que lo coloco, sujeta el electrodo firmemente en contacto con la piel del paciente. Esto está bien y funciona bien y se puede usar en personas. Aquí, como ven, tenemos un agujerito y tenemos un contacto para la pinza o para la banana del cable del electrocardiógrafo, de tal manera que nuestro electrodo quede conectado al aparato, al equipo, sin ningún problema. Una variación sobre este electrodo es este otro que tengo aquí, que es prácticamente lo mismo, pero ya viene todo en una pieza. El punto de contacto es un poco más pequeño, es esta superficie de aquí, y lo mismo, una pulsera elástica, de tal manera que lo único que tengo que hacer es ajustarla al tamaño del paciente, colocar el electrodo en la posición en la que quiero que esté y sencillamente se mantiene sin mayor inconveniente. Esto es un botón de plástico para la pulsera, y lo que tengo, como ven aquí, es un agujerito. En este agujerito es donde conecto la banana del cable del electrocardiógrafo. ¿Qué es lo que ocurre con estos electrodos en nuestro caso? Lo que ocurre con estos electrodos en nuestro caso es que para que funcionasen yo necesito una superficie como mínimo de este tamaño, plana o razonablemente plana y libre de pelo, porque si no, no hay un buen contacto. ¿Esto qué quiere decir? Que en gatos, en perros pequeños, pues esto es inutilizable. Deberíamos afeitar una zona importante del paciente para poder tener un buen contacto. Los puede utilizar en perros medianos, en perros grandes, en perros gigantes, en el hueco de la axila, que tienen poco pelo, y en la cara interna del muslo, que tampoco tienen mucho pelo. Indudablemente depende del paciente. Un Terranova tal vez sí que tiene pelo en esas zonas, y en cambio un boxer tiene muy poquito pelo en esas zonas. No me va a ayudar en electrocardiogramas ambulatorios, lo voy a poder utilizar en el quirófano y tal vez en pacientes hospitalizados. En el quirófano, cuando los tengo dormidos, pues bueno, puedo colocar este electrodo, sujetárselo, y durante toda la cirugía tengo el electrodo bien sujeto, pero solamente en pacientes con estas características, un cierto tamaño, y que no tengan pelo tanto en la axila como en la cara interna del muslo. Una variación de este sistema, de estos electrodos, son estos otros. Son muy parecidos. Aquí tengo los 4 electrodos habituales con el código de colores europeo internacional. Sobre el amarillo se ve mejor. Esta placa metálica es realmente el electrodo, pues muy parecido a lo que teníamos antes. La única diferencia es que en lugar de una goma elástica ajustable, pues tengo un sistema de pinzas. Estas pinzas no presionan, no aprietan, son fáciles de colocar, fáciles de mover, de cambiar de sitio, fáciles de reposicionar si fuese necesario, y además, una vez que la tienes puesta, es razonablemente cómoda. Aquí es donde tengo la posibilidad de contacto o de conectar el cable de mi electrocardiograma, de mi electrocardiógrafo, de tal manera que tenga un buen contacto. ¿Cuál es el inconveniente de estos electrodos? Pues el mismo que teníamos antes. Necesito una superficie de este tamaño o mayor, plana y sin pelo. Entonces, ¿los voy a poder utilizar? Pues bueno, estos me pueden ayudar en el quirófano, en pacientes medianos, grandes, gigantes, que no tengan pelo, de tal manera que yo lo posiciono en la axila. El electrodo está en la cara interna del codo, en la axila y en la cara interna del muslo. Entonces, tienen un inconveniente, y es que como los pongo en la cara interna,
me queda también dentro la conexión y el cable. Sería más fácil si pudiese dejarlos en la parte de fuera del perro, pero en la parte de fuera siempre tienen pelo, de tal manera que lo tengo que poner en la cara interna. Y les digo, esto prácticamente solo tiene interés en algunos pacientes comatosos, anestesiados o en el quirófano. Si no, acabas estando 15 minutos jugando con el electrodo, lo coloco, no lo coloco, funciona, no funciona, y acabas cambiando de sistema. Recuerden que este es el código europeo e internacional de colores, rojo, amarillo, verde y negro. Si trabajan con un equipo con el código americano de colores, tendrán el rojo, el negro, el blanco y el marrón, y hay que colocar cada uno en su sitio. Precisamente para intentar obviar esto, hay muchos fabricantes de este tipo de electrodos que los fabrican en un color neutro, blanco, celeste, transparente, algo parecido, de tal manera que no haya confusión. La ventaja que tienen estos electrodos es que yo con un rotulador puedo escribir mano derecha, pata izquierda, de tal manera que el electrodo, en lugar de saber dónde le corresponde ir por el color, sé dónde le corresponde ir por el cartel. Son, como ven, muy parecidos, hay muchos modelos y todos similares. Este tiene una placa todavía un poco mayor de tamaño, con lo cual necesito una superficie un poco más grande, más o menos plana y más o menos sin pelo, prácticamente sin pelo. Tengo distintas posibilidades de conexión a mi electrocardiógrafo, pero no aporta nada que no tengan los otros electrodos que hemos visto, y como les decía, esto resulta bastante incómodo de utilizar en nuestros pacientes y en todo caso podría ayudar en el quirófano o en la sala de hospitalización y cuidados intensivos. Otro sistema de personas, y que tampoco nos va a ayudar, es el de ventosas. Este es un clásico, muchos equipos, muchos electrocardiógrafos todavía traen estas pinzas, todavía traen estas ventosas incluidas en el propio kit, y estas son todas muy parecidas. Tienen una parte metálica, que es el verdadero electrodo, y tienen una pera de caucho, de goma, de látex, que funciona de ventosa. La idea es que yo coloco el electrodo sobre la superficie del paciente, aprieto la ventosa, lo coloco con un poco de firmeza herméticamente, y al soltar la ventosa, como se hace el vacío, el electrodo queda sujeto al paciente. Ah, pues qué bien, qué cómodo, qué fácil, de sí, pero en el momento que pongo un gel de conducción de electromedicina, el gel tiende a ir manchándome esto bastante, punto 1, y punto 2, necesito una superficie de este tamaño plana, y además de plana, sin pelo. En el momento en que la superficie tiene arrugas, la ventosa tiene pliegues, tiene callos, tiene heridas, la ventosa ya no funciona. Y en el momento en que tengo una superficie con mucho pelo, tampoco va a funcionar la ventosa. Esto, claro, en la superficie del tórax en personas, que es donde se colocan, pues resulta muy fácil de colocar, se sujeta muy bien y se puede retirar con facilidad, no es molesto, no es incómodo, no hace daño, no pellizca, ni nada parecido. Pero a nosotros sí que no nos ayuda, y además en personas se está quedando cada vez más en desuso. ¿Y por qué se queda en desuso en personas? Porque en personas la tendencia general es a utilizar electrodos de un solo uso, electrodos adhesivos, que lo que tienen es una zona de contacto, muchas veces con una pequeña almohadilla, con un poquitín de gel, se colocan sobre la zona que yo quiero del paciente. Tengo en este caso este botón donde puedo conectar una pinza con el cable del electrocardiógrafo, y una vez que he registrado el electrocardiograma, retiro el electrodo y lo puedo desechar, lo voy a tirar. Hay algunos modelos un poco más sofisticados, algunos un poco mayores, un poco menores. En la zona de contacto ven que tiene una pequeña esponja. Esta esponja está impregnada de un gel de electromedicina, luego hablamos de él, y este gel de electromedicina mejora el contacto y disminuye los artefactos. Yo coloco el electrodo en la zona donde quiero posicionarlo de mi paciente y simplemente conecto la pinza al cable del electrocardiógrafo. Esto sí que los puedo utilizar en algunos casos en mis pacientes. Verán, necesito una zona sin pelo sobre la que pueda pegar el electrodo. Normalmente encima, un poco más dorsal de la almohadilla carpal y encima de la almohadilla tarsal, podemos depilar, podemos afeitar un poco la zona. No es un problema estético, es una zona que no tiene mucha visibilidad. Podemos afeitar un poquito la zona y sobre esa zona, encima de la almohadilla carpal o tarsal, pegar el electrodo. Una vez pegado el electrodo,
le doy una vuelta de esparadrapo, de venda cohesiva, de venda elástica, sin mucha presión para que la circulación sea normal, pero que lo sujete todavía un poquito más. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que tengo el electrodo sujeto al paciente con un buen contacto y que tengo este botón que es el que me permite conectarlo al cable de mi electrocardiógrafo. Aquí tendría una pinza, aquí lo conectaría y tendría el cable del electrocardiógrafo. ¿Esto cuándo me va a servir? De nuevo, me va a servir en cirugías largas, complicadas, que quiero tener al paciente monitorizado y voy a tardar un rato en la cirugía, que tengo un periodo preoperatorio y posoperatorio críticos. Imagínense una dilatación torsión gástrica y que además el paciente lo voy a tener hospitalizado 1, 2, 3 días, de tal manera que yo quiero conectarle el monitor muchas veces o permanentemente, o quiero ir registrando electrocardiogramas constantemente. Claro, en estos pacientes empiezo a llenar todo de cables y empiezo a ver sondas, catéteres, tubos, drenajes. Cuantas más cosas tengo sujetas, más fácil es que haya interferencias. Aquí el electrodo está muy protegido porque está aquí debajo, de manera que es más difícil que haya interferencias. Y además esto lo puedo colocar en un paciente y dejárselo 2 o 3 días. No es necesario que esté completamente conectado, permanentemente conectado al equipo. Yo le puedo dejar esto puesto y el paciente lo puedo posicionar de una manera o de otra, cambiarlo de sitio y cuando me hace falta, cuando creo que es necesario, le conecto los cables aquí sin molestarle, sin tener que cambiar mucho la posición ni nada parecido. Entonces, estos electrodos de personas adhesivos de un solo uso sí que me pueden resultar útiles, sí que me pueden ayudar sobre la almohadilla tarsal, sobre la almohadilla carpal, afeitando un trocito del paciente en esas zonas y sujetándolo con un esparadrapo. Insisto, no es tampoco para la consulta, para hacer un electrocardiograma ambulatorio. Estos electrodos me van a servir para cirugías que ya preveo un poco largas y para cuidados intensivos, hospitalizaciones en las que voy a estar durante varios días tomando electrocardiogramas. Si se trata solamente de una cirugía o de una urgencia, puede utilizar o bien estos electrodos de pinzas o bien los que veremos después de pinzas de Cooper o de pinzas de cocodrilo. Hemos visto estos tipos de electrodos, el electrodo con una banda elástica, las grandes pinzas con grandes electrodos metálicos, los electrodos de ventosa y los adhesivos de un solo uso, básicamente de personas, aunque alguno nos puede ayudar en circunstancias especiales. Ahora veremos algunos de los que sí usamos.